hasta ahora con Juan Enrique Cadiñanos, director de Admiral Markets. Juan Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues arranca una semana un tanto dubitativa. Vemos signo mixto en los principales índices europeos, ya prácticamente con todos los datos de inflación puestos sobre la mesa. ¿Qué te parece esta apertura? Y bueno, ¿cómo ves el dato también de la inflación? Bueno, en general un poco lo esperado. Yo creo que el mercado se está esperando más, quiere decir, un poco expectantes, ¿no? A ver si por parte del Banco Central Europeo se toman medidas adicionales, podemos tomar de alguna manera una acción que pueda, en definitiva, tener partida y sobre todo tener un comportamiento que, como digo, pueda tener un impacto dentro de los mercados de renta variable. Por el momento seguimos esperando al Banco Central Europeo y seguimos remando a contracorriente por el momento. Yo creo que la situación es complicada. El problema que tenemos a día de hoy es un problema mayúsculo en cuanto a la deuda actual por, en general, varios países dentro de la Unión Europea y, por supuesto, una situación de hiperinflación muy complicada en la cual vemos cómo el Banco Central Europeo sigue sin tomar partida. Se habla de subida de tipos en mayo, se habla de una especulación con respecto a la posibilidad de tomar medidas adicionales a final de año, pero el problema lo tenemos ahora. Quiero decir, nos encontramos en un momento en el que el mercado, por el momento, está bastante plano, dentro de lo que cabe está, como digo, esperando. Me sorprende bastante que el mercado no castigue, en este caso, esas no medidas o esa parsimonia con respecto a la renta variable. Y esperando a ver qué ocurre, esperando a ver cuál es el momento en el que se salta ese pistoletazo de salida en una situación en la que, bueno, Estados Unidos ya ha dado su primer paso con esa subida de tipos. Yo creo que no tendrá margen de maniobra y en el caso de Estados Unidos tendrá que haber más subidas, lógicamente yo creo que hasta niveles del 2,5 incluso, lo que en este ejercicio, quiero decir en este año, y luego tener margen en este caso para poder bajarlos o para poder de alguna manera seguir tomando medidas. Pero por el momento, parsimonia por parte del Banco Central Europeo, a la espera de ver cuáles son las medidas que toma la Reserva Federal y en ese caso ellos esperando a ver cómo reacciona el mercado. Pendientes de cuál vayan a ser los movimientos de los bancos centrales, estamos viendo los movimientos de las compañías en esta renta variable y sobre todo del petróleo. Hoy querría poner la mirada puesta en ese alimentador, ese motor de la inflación, esos precios del petróleo que por una y por otra parte están pensando, ¿no? O sea, tanto esos efectos de esa política cero del COVID, esas restricciones al movimiento, vemos también la expansión de la guerra, que parece que se va a alargar más de lo que hace un par de semanas se veía, movimientos también de Joe Biden para tratar de abaratar el precio del combustible, pero vemos esos precios en el petróleo, estamos viendo al Brent de nuevo en esos $104 el barril, lo tenemos a esta en 104,67, ¿cómo lo ves? Complicado, lógicamente, una situación en la que muchos países, incluido Estados Unidos, que ya ha hecho referencia a ello y ya ha comentado al respecto de esta situación, un precio en el cual es totalmente insostenible a día de hoy. No pasa nada, nos encontramos en una situación de incertidumbre, locura por los precios que hay actualmente y es algo a corto plazo. Quiero decir, nos encontramos en una situación de corto plazo. Cuanto más dura la guerra, cuanto más dura toda esta tensión, más sufren los países por la situación del precio. Mientras que el precio del petróleo se mantenga por encima de los $85 por barril, va a ser una situación muy complicada y algo totalmente insostenible por muchos países, como digo, incluso en la situación de Estados Unidos. Tener en cuenta que ha llegado a cotizar en niveles de 130, por el momento entre 90 y $105 por barril, y a la espera de ver si este conflicto, si esta tensión entre Ucrania y Rusia termina, finaliza o llega el momento de calma. Por el momento los precios siguen estando ahí. Hemos visto como JP Morgan, Morgan Stanley mandaban recomendaciones en este caso, hablaban de precios objetivos en el entorno de 115, 120, lo cual no entiendo mucho, la verdad, porque ya ha estado cotizando por encima de esos niveles y no creo para nada que nos encontremos en una situación de estabilidad como para ver los precios del petróleo cotizando regularmente en esos niveles. Sobre todo por lo que digo, porque para la mayoría de los países es una situación totalmente insostenible y en la cual
es un caso que lógicamente hay que tomar medidas, lógicamente hay que ver cuál es el impacto que tiene, que por el momento está teniendo un impacto claramente negativo, sobre todo en la inflación. Más allá del precio como tal, esos barriles, querría hacer alusión a lo que es el propio sector petrolero. Estamos viendo a Total hoy con avances del 0,22%. Vemos aquí en el IBEX 35, Repsol, sin embargo, comportarse como el mejor de la sesión, aún así con ganancias moderadas del 0,79%. ¿Cómo lo estás viendo? Porque están sacudiendo, ¿no?, de alguna manera esos precios del oro negro, mientras que las compañías también están inmersas en esa transición. Sí, es cierto que lógicamente es mucha volatilidad, sobre todo, ¿no? Lo que podemos ver en este tipo de empresas, y sobre todo las petroleras que han tenido reservas o que tenían reservas previamente son las que mejor comportamiento están teniendo, lógicamente por ese trading que pueden hacer, ¿no?, con el precio, y que de alguna manera han podido tomar reservas previamente y, como digo, hacer caja de alguna manera durante todo este tiempo. Al final es una situación en la que el precio del petróleo sigue, como decía al principio, de forma inestable, y compañías como Repsol, que sí que tenía reservas, en este caso previamente a esta tensión, a estos conflictos, lógicamente es algo que le viene bien, es algo que puede endurecerse y que pueden de alguna manera seguir formando y seguir teniendo margen de maniobra en lo que, al menos lo que resta de trimestre, hablamos del segundo trimestre, y en esta situación hay compañías petroleras como en el caso de Total, que no tenían muchísimas reservas. Es verdad que han ido acumulando reservas previamente, pero también es cierto que han ido deshaciendo posiciones a medida que el precio del petróleo ha ido subiendo, y esto es algo que lógicamente les complica mucho la situación por el precio y por el coste que para ellos tiene el poder producir. Esto si hablamos lógicamente de la parte europea y la parte estadounidense. Lógicamente si nos referimos a países de Arabia Saudí, que su coste por precio del barril no supera los $15 por barril, para ellos la situación en la que nos encontramos es francamente buena. Siguen acumulando, siguen teniendo reservas y siguen acumulando más reservas todavía porque no tienen ninguna necesidad de vender, y lógicamente tienen liquidez para poder ir acumulando para que el día de mañana, cuando el precio del petróleo esté más bajo o lo que sea, tengan una situación de solvencia, lógicamente, y de mucha estabilidad. Juan Enrique, al mismo tiempo, por hablar de otros sectores protagonistas, querría centrarme en el sector bancario y en concreto por los bancos alemanes, que veíamos ese desplome tras esas deshaces de participaciones, ¿no?, de Deutsche Bank, de Commerzbank. Hay esos desplomes abultados en ambos grandes bancos alemanes. Hoy parece, estamos viendo en el DAX como Deutsche Bank se recupera ligeramente. No sé cómo ves al sector y en concreto a estos bancos alemanes. Una situación en la que esperan un poco, ¿no?, el ver esas medidas, sobre todo el tema de ampliar tipos. Yo creo que ahora mismo la banca se encuentra en una situación de stand-by, ¿no? Yo creo que un KitKat dentro de ese paréntesis en pausa, a la espera, como digo, de ver si por parte del Banco Central Europeo se toma la medida de subir tipos, algo totalmente necesario ahora mismo para la banca, entidades financieras que necesitan de alguna manera esa subida de tipos para poder seguir generando negocio y para poder seguir realizando dentro de sus pautas y dentro de sus niveles ratios en los que puedan tener cierta solvencia y en los que puedan tener cierto margen para poder maniobrar. Mientras no haya subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, entidades financieras como el caso de Deutsche Bank, como el caso de Banco Santander, no van a poder, en definitiva, seguir generando, seguir teniendo margen. Ahora, una situación en la que nos encontramos, el banco sigue ahogado, sigue con una situación de insolvencia importante, mucha deuda a la que se sigue acumulando, y, lógicamente, esperando como agua de mayo esa subida de tipos. Veremos a ver si finalmente en mayo valga la fecha concreta en la que la especulación se encuentra ahí. Finalmente el Banco Central Europeo toma medidas en cuanto a materia en base a política monetaria, y los bancos pueden seguir generando negocio. Y, lógicamente, en el caso de Deutsche Bank, una situación en la que la deuda que sigue condenando sigue siendo muy elevada, y esto, lógicamente, es algo que le va a venir francamente mal para el medio plazo.
Mirando al medio plazo, parece que bastantes casas de análisis coinciden en el potencial de Telefónica. Se revaloriza casi un 26% ya este año. Le vemos a la acción cotizar en los 4,84 euros. ¿Qué te parece? Yo creo que ha hecho bien dentro de la deuda que tenía. Es una compañía que se ha ido quitando gran parte de la deuda que, como decía, ¿no? ha ido teniendo en estos tramos, sobre todo en base a los ratios que ha tenido, sobre todo de insolvencia. Hablamos de una compañía que es verdad que la deuda que tenía era elevada, es verdad que se ha ido quitando partes de negocio que para ellos eran importantes, como era la parte de O2, como era la parte de Telsiuris, y es una compañía que lo que ha hecho muy bien ha sido ir quitando deuda, generando liquidez y pudiendo generar nuevas líneas de negocio. Una entidad que sigue teniendo muchísima competencia, una entidad que sigue dando pasos, en este caso, de ciego en cuanto a esas nuevas líneas de negocio, pero en definitiva esa quita de la deuda le ha venido muy bien, le ha venido muy bien para posicionarse dentro del mercado español y sobre todo el mercado europeo, en el cual ha ido retrocediendo en sus pasos en el caso de ir tomando medidas e ir tomando líneas de negocio que francamente han ido mal en los últimos, diría, 3 a 5 años. Una compañía que por futuro no creo que sea una referencia a tener en cuenta para el mercado español. No creo que a día de hoy Telefónica sea una alternativa para tener en cartera dentro de una diversificación más a medio, incluso a largo plazo. Y como decía, una situación muy complicada para ella por esa competencia que tiene. Pese a todo esto, esa quita de deuda es algo muy bueno para la entidad, sigue manteniendo el tipo, sigue manteniendo un poco la estructura que tiene, pero es verdad que si vemos y analizamos los resultados presentados por la compañía año tras año, vemos como sus ingresos brutos y su margen de explotación sigue disminuyendo a grandes rasgos y los costes no es que disminuyan a la par. Por lo tanto, una situación muy complicada para la compañía. Para el corto plazo yo creo que sí que puede tener un buen rendimiento, pero para el medio plazo y largo plazo yo no creo que sea una alternativa. Señalabas alternativas. ¿Dónde dirías que están las principales oportunidades? ¿Qué es lo que más te gustaría? Yo creo que dentro del sector, si hablamos dentro de lo que es el sector tecnológico, dentro del sector telecomunicaciones, yo creo que Deutsche Telekom, por ejemplo, sigue siendo una alternativa muy interesante. En la parte del mercado español, yo creo que compañías como Cellnex, por ejemplo, sigue teniendo mucho más margen de maniobra y por descuentos por comparativos muchísimo más ratio de posibilidad en cuanto a crecimiento, pero no creo sinceramente que sea un sector a tener en cuenta o sea un sector en el que podamos tener mucho margen. Yo creo que la parte energética renovable, como puede ser el caso de Greenalia, como puede ser el caso de IDF, como puede ser el caso de La Luz, yo creo que tienen muchísimo rendimiento, tienen por descuento por comparativos mucho margen, al igual que compañías dentro de lo que es la digitalización empresarial, como puede ser el caso de 480, que sigue teniendo muchísimo descuento por comparativos, pese a las subidas protagonizadas por los precios de la entidad. Y seguimos viendo cómo hay compañías dentro del IBEX 35, sin irnos en este caso al MAP, sin irnos al mercado alternativo bursátil, ahora llamado BME Growth, que siguen teniendo también mucho margen en la parte energética también, como puede ser Naturgy o como podría ser dentro del sector industrial, compañías como y constructor, compañías como el caso de ACS, que sigue creciendo a múltiplos muy interesantes. Pues muchísimas gracias. Vamos a dejarlo aquí. Juan Enrique Cadiñanos, director para España de Admiral Markets. Un placer haber estado esta mañana en esta apertura de mercado contigo. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, gracias a vosotros.